Héroes Anónimos, Operaciones Fénix y Sodoma. Buenas noches. Las imágenes que ustedes verán a continuación son completamente inéditas y forman parte del documental Héroes Anónimos, Operaciones Fénix y Sodoma. Esta es la historia de 4 policías que pasaron años encubiertos dentro de uno de los grupos terroristas más peligrosos del mundo, las FARC, y allí consiguieron información para acabar con 2 de sus líderes, el Mono Jojoy y Raúl Reyes. Fue una noticia que le dio la vuelta al mundo y que mereció especial atención en países como Estados Unidos por una sencilla razón, porque las FARC producen el 60% de la cocaína que se consume en esa nación. Estos policías son los guerreros silenciosos, invisibles de esa lucha contra el narcotráfico. Ellos no hablan, pero accedieron a hacerlo para este documental, por primera vez, para contar su historia. El ejército está por este flanco, vea. Paren el juego, díganle que paren el juego, que los chinos están acomodando. Que le den un poquitico más a la derecha. Eso es por ahí, ¿cierto? Más a la izquierda suya, papito. Mire, ha pasado uno, vea. Ahí, sí, mire, ahí va corriendo, dele. Dele suavecito, dele suavecito, sí, mire. Están quemando ya el cielo. En Colombia, hace unos años, se decía que los guerrilleros morían de viejos. Ya parece que no es así. Esta compañía guerrillera pertenece al bloque Jorge Briceño. Su nombre invoca al jefe militar de las FARC, abatido en la Operación Sodoma el 21 de septiembre del 2010. También conocido como el Mono Jojoy, el segundo miembro de la cúpula jerárquica de las FARC que ha caído a manos del Estado colombiano. 2 años antes, el 1 de marzo de 2008, cayó el primero, Raúl Reyes, en la Operación Fénix. En los 43 años de actividad guerrillera anteriores, la cúpula fue intocable. Tiro Fijo y Jacobo Arenas, sus fundadores más emblemáticos, murieron a los 77 y 66 años de edad, ambos por causas naturales. ¿Cómo se le llega a un terrorista custodiado por un ejército completo, internado en lo más profundo de una selva tan espesa que ni los satélites pueden penetrar la cortina verde que la cubre? ¿Cómo se ataca por aire a una guerrilla que lleva más de 40 años acostumbrándose a los ataques aéreos? Desde el año 1964, cuando se funda la FARC, miramos los videos y miramos las historias como FARC y se ha utilizado la aviación. ¿Cuántas veces nos han pasado los helicópteros, halcones, arpías, fantasmas, aviones de reconocimiento, de inteligencia? Y ahí estamos nosotros, ahí debajo. No ha pasado nada, porque es que ellos no son adivinos para decir aquí está esta fuerza, aquí está esta guerrilla, esto la vamos a borbandear. Ellos no son adivinos. Sencillamente es porque hay algunas coyunturas, ¿cierto? Unos grados de indisciplina. ¿Alguna pregunta lo he dicho? Lo que el comandante de esta compañía móvil explica como algunos grados de indisciplina es realmente el resultado del trabajo de agentes de la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional de Colombia, DIPOL, que han hecho posible operaciones como Fénix y Sodoma. Para estas, arriesgaron su vida durante 2, 3 y hasta 5 años, infiltrándose en medio de uno de los grupos terroristas más antiguos y peligrosos del mundo. Las FARC son la principal razón por la cual Colombia tiene más de 9.000 víctimas de minas antipersona. ¿Con qué lado, yo creo? ¿Cuáles son las que están? Estas ya están listas. Esta va a limar, le venga yo con él. Entonces marca la coordenada donde va a enterrar la mina. Si ahí queda la mina, entonces ahí pone GPS a una altura que no da. Y ahí marca que el ejército viene por ese camino, por ahí le meten minas. No vayan a minar los caminos, solamente a unos 2-3 metros del borde del camino. 10 le metemos por el borde del Rosal. Sí, le meten 10 por la vía allá, 5 acá por este lado y 5 por este lado. El gobierno de Estados Unidos estima que las FARC cultivan y producen 50% de la cocaína mundial y con ayuda de carteles mexicanos exportan 60% de la cocaína que llega a Estados Unidos. Genera entre 500 y 600 millones de dólares anualmente a través del narcotráfico.
La DEA y el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a toda la cúpula de las FARC de narcotráfico. Desde 1996, las FARC han secuestrado a más de 700 personas y han sido un factor fundamental en el desplazamiento de más de 4 millones de colombianos. Sabemos que la represión, que el secuestro es lo peor que puede sucederle al ser humano. Estamos en contra de eso. Pero ¿qué hacemos para sostener también las guerrillas y cuando hay unos enemigos que a diario nos están acosando? Tenemos que hacer algo hasta llegar a acuerdos. Su poder en los años 90 llegó hasta tomar control de una zona del tamaño de Suiza para negociar un acuerdo de paz con el gobierno colombiano que nunca se dio. Y su arrogancia llegó hasta dejar al presidente de Colombia plantado en la silla de negociación. Quitarle a líderes como Raúl Reyes y el Mono Jojoy es sacudir su estructura desde sus entrañas y acabar con sus símbolos de poder. Luis Edgar Devia Silva, alias Raúl Reyes, era el comandante del bloque sur de las FARC, el encargado de las finanzas de la organización a nivel nacional y su representante principal a nivel internacional. Un libro publicado por el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos de Londres, que revela los secretos encontrados en los computadores de Reyes, afirma que su último gran logro fue negociar con el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, un aporte para las FARC de $300 millones, aunque no tenemos confirmación del pago. Este mismo libro confirma que las FARC aportaron $400.000 a la campaña del actual presidente de Ecuador, Rafael Correa. Quizás era de esperarse que la operación Fénix haya tenido que ocurrir en territorio ecuatoriano. El acercamiento que se viene dando con los compañeros de ley. Pero mientras Reyes actuaba como canciller de las FARC, el jefe militar, el que más hombres tenía a su cargo, el más temido y el miembro de la cúpula que más acusaciones criminales reunía en su contra era Víctor Julio Suárez, alias Jorge Briceño para las FARC y alias el Mono Jojoy para las autoridades. Su récord incluía más de 62 órdenes de captura, 12 medidas de aseguramiento, 5 condenas por ausencia, 2 peticiones de extradición y 25 investigaciones preliminares por diferentes delitos. La primera operación en contra de Jojoy se dio en 1990, es decir, que burló a las autoridades por más de 20 años. Estados Unidos ofrecía una recompensa de $5 millones por la cabeza de cada uno de estos terroristas. En todas las operaciones, el presidente Santos, junto con su predecesor Álvaro Uribe, son reconocidos por darle la vuelta a la situación de seguridad del país. Nos dimos cuenta que había una gran desconfianza por parte de quienes hacían las operaciones en la inteligencia. ¿Y por qué tenían desconfianza? Porque la inteligencia no era muy buena. ¿Y por qué no era muy buena? Porque cada fuerza tenía su inteligencia como propia y no la compartía. La clave del cambio fue poner a todas las inteligencias a trabajar como una sola entidad. Una de esas agencias de inteligencia es la DIPOL, la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional, fundada en 1995 para ir exclusivamente tras objetivos de alto valor, es decir, los líderes más poderosos de las organizaciones criminales más peligrosas. No es coincidencia que el encargado de fundar esta fuerza de inteligencia en aquella época haya sido el actual director de Policía Nacional, Óscar Naranjo, el único general en la historia de la policía en llegar al rango de general de 4 estrellas. Era absolutamente indispensable que la persecución contra el narcotráfico tuviera 2 vías para neutralizarlo. La vía judicial, donde todas las acciones demandan autorizaciones de fiscales, de jueces, y la vía de la inteligencia, donde es posible actuar con sujeción a la ley, pero recurrir a modelos no convencionales, que significa, por ejemplo, el uso de agentes encubierta, el uso de técnicas de infiltración, el uso de técnicas de penetración, para ir al fondo de las estructuras mafiosas. Este proceso de sofisticación en el modo de recaudar y procesar inteligencia en la policía se ha dado casi como un mecanismo de supervivencia, ya que la Policía Nacional cumple una función combativa poco común entre las fuerzas policiales en el mundo, por tener que enfrentarse a un enemigo tan organizado como un ejército. La policía colombiana es la fuerza policial más experimentada del planeta en el campo de batalla.